Hola, buenas noches. Aquí estamos otra vez en una opción más. El nombre se refiere a que esto es una opción más de todas las cosas que hace la iglesia en el universo de las redes sociales. Es un privilegio poder ir paso a paso con Efesios y aquí vamos avanzando a mitades de mayo. Vamos un poquito más de la mitad de Efesios 3. Y bueno, como siempre, vamos a leer todo el capítulo 3. Voy a leer de mis versiones favoritas, Reina Valera 2015, totalmente recomendada para que puedan leer eh, en la aplicación. Muy bien, Efesios capítulo 3. Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, a favor de ustedes los gentiles, sin duda han oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido conferida en el beneficio de ustedes. Por revelación me fue dado a conocer este misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por tanto, leyéndolo, podrán entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que en Cristo, ese a saber eh, significa o esto es que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. De este llegué a ser ministro, conforme a la dádiva de la gracia de Dios que me ha sido conferida, según la acción de su poder. A mí, que soy menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas. Todo esto es para que ahora sea dado a conocer por medio de la Iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y las autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Por tanto, les pido que no se desanimen por mis tribulaciones a favor de ustedes, pues ellas son la gloria de ustedes. Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, les conceda ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones de todas las edades, para siempre. Amén. Muy bien, todo Efesios 3 en la Reina Valera 2015. Ok, vamos a la Reina Valera 60, como siempre, a leer los versículos de hoy y le vamos entrando ahí, paso a paso. Eh, Nos quedamos la vez pasada hablando de cómo la iglesia tiene un llamado a mostrarle a las potestades y principados, en el versículo 10, la multiforme sabiduría de Dios. ¿Ah? Y el 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por ustedes, por vosotros, las cuales son su gloria, son vuestra gloria. Muy bien, versículos 11 al 13. Vamos a
a ver hoy. Y el 11 dice, de acuerdo a. Estas conexiones son importantes siempre, ¿verdad? Aquí dice conforme a, de acuerdo al propósito. Hemos estado viendo este pasaje que viene aquí empezando, bueno, todo el 3, pero empezando en el 8, lo voy a leer desde el 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, ¿se acuerdan de eso? Vea que hablamos, que él se consideraba pues nada, y él se le fue revelado el misterio. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar, este es el llamado de Pablo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Para qué? Entonces ahí van las conexiones. ¿Para qué? ¿Verdad? Y ahorita, después de todo lo que viene diciendo, dice de acuerdo a algo. Todo esto de acuerdo a algo. Por ejemplo, digamos que eh, hacemos una reunión, ¿verdad? Y decimos, bueno, mañana vamos a hacer las actividades en el parque, ¿verdad? De acuerdo a el material que se les envió ayer. Entonces, hay unas actividades en el parque, esto es un ejemplo X, ¿verdad? Pero estas son de acuerdo a algo. Ahora, pregunta, ¿qué es más importante? ¿O qué es más importante saber para las personas que irán al parque? ¿Que están en el parque y que van a hacer actividades? ¿O el material que se les envió? ¿Cuál sería lo más importante saber? Bueno, yo creo que lo que se les envió, porque si no, van a estar en el parque y se van a poner a jugar canicas o pelota o lo que sea, y no van a hacer nada de acuerdo a lo que se les envió. Lo que sea, ¿verdad? Quizás se pueden poner a pensar una actividad de jóvenes de iglesia, se pueden pensar una actividad de trabajo, pero es de acuerdo a lo que se les envió en esta analogía que estoy haciendo. Entonces, todo esto que viene es de acuerdo a algo y dice que es de acuerdo al propósito. Y no solo es cualquier propósito, sino es que es el propósito eterno. Ahora, cuando decimos propósito eterno, aquí se tiene el Espíritu Santo nos ayude a traer las ideas que venimos hablando de Efesios. Esto de la eternidad no es algo, no es algo así como que no podemos entender. Lo podemos entender porque venimos hablando cosas que nos dan la idea de esa eternidad. Por ejemplo, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Había un inicio del mundo, después en algún momento en la historia nací yo, y aún antes de ese inicio yo había sido escogido. Entonces son ideas que nos ayudan a captar un poquito más la eternidad, y dice que es de acuerdo al propósito eterno. Esta palabra propósito ya nos había salido. Hoy no me va a pasar como la vez pasada, que nunca encontraba el versículo. En el capítulo, capítulo 1, perdón, versículo 10, vimos la vez pasada este versículo que es clave, clave en todo Efesios. Dice que eh, de reunir todas las cosas en Cristo, estoy leyendo el capítulo 1, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Y dice el versículo 11, después de este versículo tan importante. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, y aquí viene, conforme al propósito. Ahí está la palabra otra vez. Esa es la misma que se encuentra allá. Fuimos predestinados conforme al propósito. Y aquí dice que todo lo que venía hablando del capítulo 3 es de acuerdo al propósito eterno. Ahora, seguimos. Y dice que es el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces,
El propósito eterno no es de Jesús, sino que es en Jesús. ¿Ok? El propósito eterno es de Dios, del Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el Señor y Cristo Jesús? Bueno, la gran diferencia es que Jesús es Dios encarnado a la humanidad, en la humanidad. Entonces, el propósito es que en esta persona, Jesús, que vivió en medio de nosotros, que vivió en medio de la humanidad, ¿verdad? Hay un cumplimiento, una culminación. Y ese propósito eterno no es casualidad, no es una historia progresiva y como a lo que va saliendo. No, 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 hay un propósito eterno. Yo, de tantas cosas que pudiéramos hablar, a mí me gustaría que esta noche el Espíritu Santo nos llene de una gran confianza. ¿Por qué? Porque nosotros no somos eternos. Porque una cosita en el día nos hace tambalear en nuestro corazón, nos hace tambalear en nuestra mente, nos hace tambalear en nuestros propósitos. De repente estamos bien cimentados y tenemos una vida de un gran propósito y a la vuelta de la esquina o a la vuelta de unas horas en el día, algo pasa y ya nos desubicamos. Pero eso nos ubica muy bien, que había un propósito eterno y que yo soy parte de él. Y decimos como Pablo, ¿verdad? Aquí tenemos un gran contexto en el capítulo 3. Decimos como Pablo, no porque yo tenga algo que dar, si yo soy el peor de todos los santos, soy el menor de todos los santos, perdón, eh, y no tengo nada que dar, pero Dios me escogió a mí para hacer algo. Ok, entonces, quizás una pregunta de reflexión. ¿Cómo me siento yo ahorita? ¿Me siento sin propósito? ¿Me siento sin rumbo? Y si esto me puede ayudar a recordar el propósito eterno. Es, o sea, esta palabra eterno es un contraste con lo que nosotros podemos percibir. Nosotros no podemos percibir lo eterno. Nosotros percibimos lo opuesto, lo día a día. Ahorita yo estaba haciendo algo a las 7 y estaba pensando, bueno, en una hora ya vamos a empezar, una opción más. Y es un tiempo bien limitado. Y después ya tengo que dormir y después ya estoy pensando en el viernes, que viene el fin de semana, ya es 15, hay que hacer cosas, hay que pagar cosas, somos tan limitados. Pero el propósito de Dios no, es eterno y yo estoy involucrado en ese propósito. Entonces, eh, versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Versículo 12, en quien tenemos seguridad. Aquí viene más. Este es un abrazo de Dios para nosotros en esta noche. Tenemos tantas cosas en el Señor y aquí Efesios 3:11 dice, yo tengo seguridad. Cosas bien sencillas que podemos memorizarnos, que nos pueden salvar de un derrumbe emocional, de un derrumbe mental, de un derrumbe físico incluso, porque cuando nosotros tomamos estas verdades y pues sí, las creemos y vivimos de acuerdo a eso, entonces las cosas ya no se ven como las estamos viendo, las vemos verdaderamente desde una perspectiva eterna. Entonces dice aquí, ¿en quién, verdad? En Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad. Y sí, es cierto, esta seguridad va más allá de decir, yo me siento seguro, pero ¿saben qué? También eso. O sea, Dios no es un Dios que está esperando que nosotros seamos las personas más espirituales del mundo. Él está esperando que nosotros leamos el texto y lo creamos. Y aquí dice que tenemos seguridad. Otra pregunta, ¿qué tan seguro me siento hoy? Dice, tenemos seguridad y dice, y acceso con confianza. Hoy la palabra clave es acceso.
¿Por qué es la palabra de todas estas? Porque solo Pablo la usa en el Nuevo Testamento. Esta es una palabra que el Espíritu Santo le inspiró a Pablo. El Espíritu Santo nos lo enseña por medio de Pablo y él lo usa en Efesios y en Romanos. Tenemos acceso a él. Y el acceso es por medio del Señor. Es decir, no tenemos acceso por nosotros mismos. Y esto ya es repetitivo, ¿verdad? Venimos hablando de la salvación, que no es, pues sí, es por medio de la fe. Venimos hablando de la revelación a Pablo, que él, pues sí, no tenía nada que dar y el acceso se lo dio él. ¿Ya? La palabra acceso es bien interesante. Voy a hacer una analogía absolutamente mundana, con el permiso de todos ustedes. Me acuerdo yo que habían ciertas discotecas. Yo les dije que era una analogía mundana. Habían ciertas discotecas que uno no tenía acceso. ¿Por qué? Porque eran discotecas de que no podía entrar cualquier persona. Vos necesitabas un acceso. Necesitabas una tarjeta, necesitabas un nombre, un contacto. No era un acceso fácil, no era con pagar, era con conocer a alguien. Entonces, esta analogía mundana solo es para mostrar el poder de un acceso, pero no estamos hablando del acceso a un tiempo mundano de música y de cualquier cosa que pase en una discoteca. Estamos hablando del acceso a Dios mismo. No había acceso, ¿se acuerdan? Aquí lo vemos en el capítulo 2. Había una barrera que Cristo vino a derribar. Había una barrera entre pueblos. Era Israel a quien Dios había escogido. Pero ahora el acceso está libre y es un acceso por medio de Cristo Jesús. Y dice que es un acceso con confianza. Otra palabra en ese abrazo que el Espíritu Santo tenía para nosotros hoy. Tenemos seguridad y tenemos confianza en Él. Miren, esto es casi que suficiente para que podamos descansar en paz todas las noches, porque no es eso material que yo necesito para sentirme completo, es la seguridad y la confianza que yo puedo tener en el Señor. ¿Y saben qué es lo más fascinante? Lo más fascinante, que no es una seguridad que yo obtengo por medio de mi santidad, para nada. No es una confianza que yo obtengo por medio de mi comportamiento, de mi buen comportamiento. No es una seguridad y un acceso con confianza que yo obtengo por leer la Biblia, por orar. No, la tenemos a pesar de que no lo hacemos bien. Y aquí viene la otra frase. Bueno, antes de seguir a la próxima frase, me gustaría solo enfatizar esto fascinante que tenemos con el Señor. Tenemos seguridad y tenemos acceso con confianza. Esa es una de las frases que vale la pena memorizar. ¿Por qué? Porque es una herramienta que podemos usar en esos momentos bajos que tenemos. Todos los tenemos, de diferentes formas y por diferentes razones. Y esta es una herramienta que yo puedo tener memorizada y repetir, no como un mantra o no como una eh, llave psicológica, no, 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 como una verdad eterna, inamovible, que no se le inventó ningún humano, que no existe porque yo lo leo en esta Biblia, sino que existe porque es Dios, así es. Y Él ha revelado estas cosas y la estamos leyendo y la podemos creer. Y podemos decir Efesios 3:11, tengo seguridad en Cristo Jesús y tengo acceso con confianza. Y que el Espíritu Santo pueda obrar con su palabra en nuestros corazones, en nuestras emociones, en nuestros problemas. ¿Verdad? Muy bien, entonces sigo. Dice que tenemos confianza y aquí entramos a un punto un poco teológico, porque en la Reina Valera dice, por medio de la fe en Él. Sin embargo,
otra versión del Nuevo Testamento de una persona que se llama N.T. Wright. Él escribe y dice, no es, este pasaje no dice la confianza, no dice la fe en él, sino que la fe de él. ¿Cuál es la diferencia de decir tengo acceso con confianza por medio de la fe en él? Opción 1, opción A, y la opción B es por medio de la fe de él. Voy a dejar que consideren eso unos segundos. ¿Cuál es la diferencia de decir tengo acceso? O sea, no tengo, pero aquí dice acceso con confianza por medio de la fe en él o la fe de él. Bueno, la diferencia es que una es la fe que yo deposito en Jesús y la otra es la fe de Jesús. Ahora, aquí es donde hace cortocircuito y quizás por eso no se ha optado por esta traducción. No es 100% claro. En otras ocasiones yo he dicho cosas así como aquí en la Reina Valera dice tal cosa, sin embargo, es así. Lo he dicho porque claramente se ve en las herramientas que pueden ver, que cualquiera puede usar, o en otras versiones, o lo que sea, o comentarios. Se dice que es así, pero aquí pudiera ser una o pudiera ser la otra. La primera, que es la más conocida por nosotros y que digamos que no hace cortocircuito, es que dice que tenemos este acceso por medio de la fe en Él. ¿Vea? O sea que en la fe que nosotros depositamos en Él abre un acceso. No tiene nada que ver con nuestras habilidades, es una fe depositada en el Señor Jesús y esto abre acceso a Él. Y tenemos ese acceso. Esa es la primera opción. Pero la otra opción es que dice, nosotros tenemos acceso con confianza por medio de la fe de Jesús. Ahora, el cortocircuito viene cuando uno dice, pucha, entonces Jesús tenía fe, o sea, él necesitaba ser salvo, ¿cómo es la cosa? Bueno, aquí viene un poquito eh, de las connotaciones de la misma palabra. La palabra fe tiene que ver con fidelidad, fidelidad. Cuando nosotros escuchamos la palabra fidelidad o la palabra fiel, instantáneamente tenemos que pensar en el Antiguo Testamento. ¿Quién en el Antiguo Testamento era fiel y quién era infiel? Esto es una pregunta que tiene muchísimas respuestas. No estoy lanzando una pregunta así bien cerradita. Pónganse a pensar, ¿quién en el Antiguo Testamento fue fiel y quién fue infiel? Bueno, podemos pensar en varias personas que fueron fieles. Noé, ¿verdad? Una persona fiel. Abraham le creyó al Señor a pesar de que él tuvo pues sus infidelidades al Señor. Y bueno, el más infiel de todos es el pueblo de Israel. Entonces, por eso es que Jesús es el cumplimiento de todo esto, porque él es el fiel, él es el que, el que nunca es infiel. Nunca es infiel al Señor mismo, a su Padre, y nunca es infiel a nosotros. Por eso tenemos acceso con confianza, porque nosotros estamos en una relación con Jesús y Él nunca es infiel a pesar de nuestras infidelidades. Entonces pueden ver que la opción no es descabellada, que la opción no hace cortocircuito pues sí, con las doctrinas del Nuevo Testamento. Es un hombre, Jesús, es el Cristo y es nuestro Señor. ¿Por qué esas tres palabras? Porque en el versículo 11 de donde venimos dice que el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es un hombre Jesús, Él es el Cristo, es el Mesías, pero también es nuestro Señor. Él es el Señor y Él es fiel. Y por su fidelidad, nosotros podemos tener acceso a Dios y acceso a Él con confianza. Última cosa en esto. Y creo que aquí vamos a terminar.
Vamos a ver el 13, pero bueno, aquí no hay prisa y podemos verlo el próximo martes. Último punto aquí con esto de la seguridad, el acceso con confianza, etcétera. Ya hablamos de esa seguridad, digamos, emocional, de ese acceso, esa confianza que podemos tener y podemos vivir con seguridad, podemos vivir con confianza. Esta noche nos podemos ir a dormir con confianza, pero también podemos hablar con confianza. Eh, eso es una de las ideas en estas palabras. Podemos abiertamente hablar con el Señor. Y esto no es nada nuevo. Estoy repitiendo eso que siempre nos dijeron. Tenemos una relación con Dios. Podemos confiar en nuestro amigo. Él es mi mejor amigo. Yo puedo hablar abiertamente con él. ¿Qué significa abiertamente con él? Sin hipocresías. ¿Por qué? Porque a veces, o sea, porque es bien ridículo, ¿verdad? Pero a veces con el mismo Señor estamos tratando como de esconder cosas. ¿Qué le vamos a esconder al Señor? Podemos hablar tenemos acceso con confianza. Él es nuestro confidente. Le podemos decir, ¿sabes qué? Me está costando creer esto. Le podemos decir, Señor, quiero caer en esta tentación. Le podemos decir, mira, Señor, o sea, me está costando confiar en ti con el dinero. Podemos tener confianza con Él. Esa es una de las ideas también. Aquí podemos hablar con nuestro mejor amigo, Jesús, quien es nuestro Señor, quien vino a buscarnos, quien es fiel a pesar de nuestras infidelidades. Podemos abiertamente hablar con Él y expresarle todo lo que sentimos. Es una gran cosa. Es una gran cosa tener esa relación con Dios mismo, el creador de los cielos y la tierra, el que tenía este misterio escondido y lo ha revelado. Y ese misterio, ¿verdad? Es que nosotros, los que no éramos pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios y tenemos seguridad y acceso con confianza, con confianza. Muy bien. Padre, gracias porque podemos explorar estas cosas. Y en esta noche queremos creerte, Señor, y queremos sentirnos seguros en ti. Queremos sentirnos confiados en ti, Señor. Gracias porque has abierto acceso por medio de la fidelidad de nuestro Señor Jesús. Él no es como Israel. Él es fiel, fue fiel hasta la muerte. Tu Espíritu Santo lo resucitó y es fiel con nosotros. Y tenemos acceso con confianza. Recordamos ese plan, ese propósito eterno, Señor, que estábamos explorando hoy. Y recordamos esas palabras comunes que hemos escuchado de Efesios, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, que fuimos predestinados, que así como Pablo no hemos hecho nada para recibir esto, Señor, solo depositar nuestra fe en ti. Y en esta noche queremos decirte que depositamos una vez más toda nuestra fe en ti. Queremos decirte que entregamos nuestra vida a ti una vez más y que entendemos, Señor, que tenemos el privilegio, el beneficio de estar seguros en ti, de estar confiados contigo. Te queremos decir, Jesús, que tú eres nuestro mejor amigo, que no hay nadie como tú, que te amamos y queremos disfrutar y queremos tener una relación abierta contigo, Señor, con confianza, sin hipocresías, sin mentiras. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.